Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una de las versiones de orientación y presentación del módulo 5 del libro de álgebra lineal, en este curso de álgebra lineal, el libro de álgebra lineal de Carolina Mejía Laverde, profesora jubilada de nuestra Universidad de Antioquia. Este es el equipo para el que sirvo, un gran equipo de ingeniería agropecuaria, para el que preparo este curso y que me han permitido que los acompañe este semestre. En este módulo 5 vamos a ver bases y dimensión, y las formas de apoyo son también con videos en YouTube de presentación de estos saberes. Entonces, en cuanto a bases y dimensión, crearé una lista de reproducción en YouTube, y este cuaderno está alojado en el repositorio Linear Algebra, es decir, álgebra lineal en inglés, en GitHub, para que los estudiantes puedan este cuaderno editarlo a través de Google Colab o VS Code o Jupyter Anaconda, para hacer un aprendizaje experimental e interactivo de estos saberes, en este caso de bases de dimensión de un espacio vectorial. Entonces, voy a hacer voy a hacer una presentación de la lectura del libro solita, un videito para la lectura del libro solita, un videito para eh, la la lectura cuidadosa a través de OneNote y mi pizarra electrónica, en la que para este módulo 5, entonces, que se llama bases de dimensión. Entonces vamos agregando las paginitas y aquí vamos haciendo la lectura cuidadosa de este módulo 5. Siempre nos vamos a centrar en él a través de esta aplicación OneNote, para la segunda parte del video haciéndolo de manera manuscrita, como una versión de orientación a los estudiantes. Y la tercera versión va a ser desde la orientación con el lenguaje Python y las librerías asociadas a él y los cuadernos Jupyter, que nos van a permitir desarrollar habilidades digitales que se requieren los ingenieros agropecuarios y que les permitan acceder a la ciencia de datos que requieren para tomar decisiones informadas dentro de su ejercicio profesional como ingenieros agropecuarios. Entonces vamos a la primera parte. En el primer video, la lectura del libro como tal, de la teoría. Entonces, esa lectura de la teoría simplemente está bien para motivarte a ambientarte y a tener un método de estudio basado en la lectura de la teoría, en la ejemplificación, la lectura de los ejemplos y la experimentación de todo lo que usted te presenta, y de hacer los ejercicios para fijar esos conocimientos. Esta profesora deja unos ejercicios claves, y en el curso de nuestra investigación iremos agregando otros que hagan que este currículo de álgebra lineal sea más pertinente para el programa de ingeniería agropecuaria a la que sirvo. Este módulo 5, este es de Carolina Mejía Laverde, como les decía. Le vamos a dar un poquito de más tamaño. Y aquí nos muestra, vamos a hablar de bases y dimensión de un espacio vectorial. Los contenidos serán la definición y ejemplos de bases de o de base de un espacio vectorial, definición y ejemplos de bases, y propiedades de las bases de los espacios vectoriales, el concepto de dimensión, la definición de él, los ejemplos y propiedades de la dimensión de un espacio vectorial, y de la base, que tiene que ver, las bases y la dimensión están íntimamente relacionadas, y el problema de la base. Vamos a ver, y aquí nos muestra en esta imagen ilustrativa algo que también se los dejé en animación, y es la presentación de esta base, estos 4 vectores, que son base canónica o base estándar de P3, es decir, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces, esa es una base que tiene la función constante 1, cuyo gráfico es esta línea horizontal, y igual 1, la función de identidad, la función x, que es esta punteadita, luego x2, que es esta parábola, y luego x3, que es esta s. Entonces aquí muestra
gráficamente la representación gráfica de una base para un espacio vectorial como es el de los polinomios de grado menor o igual a 3. Es así, pues bueno, yo también se la voy a poner en el cuaderno acá, una imagen que ambiente esos contenidos. Entonces aquí, después del vínculo que te doy para obtener el libro de manera gratuita, le pido, bueno, aquí lo vamos a hacer que vamos a ponerlo para que los puedas graficar uno a uno. Entonces vamos a pedir que bueno, pues que dame con IPy widgets, que es para generar deslizadores a manera de como en GeoGebra, y matplotlib, una representación de las funciones cuáles. Entonces aquí le ponemos el signo de dólar, la función 1, la función constante 1, que es una línea horizontal, la función x, que es la función de identidad, que es la recta dependiente de 1, la función x al cuadrado, que es una parábola que pasa por el origen, y la función x a la 3, con deslizador n, que se mueva entre 0, 1, 0, 1, 2, 3. Así él lo genera y generamos una imagen interactiva, dinámica, de lo que la profesora Clara en la Mejía nos presenta para ambientar el tema de bases de dimensión de un espacio vectorial. Así generamos un entorno integrado que tiene esos gráficos que puede el estudiante manipular y los textos que puede leer, y además le puede agregar sus observaciones en el mismo cuaderno. Es un entorno integrado que le ayuda y lo acompaña en su aprendizaje. Y aquí, mientras lo genera, sigamos la lectura al contenido. De los contenidos del módulo van a ser, ya los habíamos presentado, definición de base y definición de dimensión, entre otras. Y los objetivos de aprendizaje van a ser construir una base para un espacio vectorial. Debes de llegar a saber construir una base para un espacio vectorial, a partir de que en esta clase vas a conocer muchas y aprender a construirlas. Y diferenciar un conjunto generador de una base, porque no siempre una base es un generador de un espacio vectorial. Una base de un espacio vectorial es un generador de un espacio vectorial, pero no todo generador es base. Entonces vamos a ver que no todo generador es base, y por eso debemos diferenciarlo. También vamos a aprender a identificar la dimensión de un espacio vectorial con un número, como el número de vectores en la base del espacio, en cualquiera de las bases del espacio, porque veremos que un espacio vectorial tiene muchas bases para el espacio, y relacionar los conceptos de independencia lineal, generador y dimensión para la construcción de bases en un espacio vectorial. Vamos a relacionar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora en todo este camino que llevamos hasta este módulo 5. Las preguntas básicas es, ¿qué es una base para un espacio vectorial? ¿Cómo se construye una base? ¿Cómo se relacionan los conceptos de base y dimensión? ¿Y cuándo se dice que un espacio tiene dimensión infinita? Y un conjunto generador de Rn con n vectores es una base para Rn. Vamos a ver si sí o si no. Y un conjunto Li de n vectores de Rn es base para Rn. Vamos a ver si sí o no. Entonces, en la introducción veíamos que si como introducción vamos a comentar, nos comenta la profesora Clara, que veíamos que si un conjunto S linealmente dependiente genera un espacio vectorial, entonces podemos eliminar de él aquellos vectores que son combinación lineal del resto, hasta cuando S solo queden vectores que son LI. Entonces podemos un conjunto linealmente dependiente que genera un espacio, poderlo hacer tan pequeñito, simplificarlo en tamaño, reducirle el tamaño hasta que quede
un conjunto LI que siga siendo generador del espacio. Entonces ponemos para poder dejar los vectores que son suficientes para generar todo el espacio vectorial. Este conjunto, este nuevo conjunto, es el generador del tamaño, perdón, es el generador de tamaño mínimo para el espacio vectorial. Es un generador de tamaño mínimo. Ya es un error acá de la literatura acá, entonces vamos a corregirlo aquí también. Entonces, dicho conjunto de vectores es una base para el espacio y el número de elementos de él es su dimensión. Aquí es este nuevo conjunto es el generador de tamaño mínimo para el espacio vectorial. Que separamos estos puntos suspensivos para dejar las ideas en líneas, cada punto suspensivo, para que me queden por aparte. Entonces leer las ideas de un punto suspensivo, perdón, de un punto aparte a otro. De un punto seguido a otro. Entonces aquí, vamos a dejar acá. Y entonces, dicho conjunto de vectores es una base para el espacio y el número de elementos del conjunto, de ese conjunto generador LI, es el número de elementos, va a ser la dimensión del espacio. Y llegamos acá al punto central del capítulo de espacios vectoriales. Las nociones anteriores nos permiten definir estos dos conceptos a partir de los cuales podemos construir espacios vectoriales. Los dos conceptos de base y de dimensión. Pues siguiendo con la teoría acá, entonces, vamos acá. También este curso que fue diseñado para educación a distancia, pues también tenía o tiene recursos y también enseñaba con código o lenguaje de programación, en este caso MATLAB, en este caso lo vamos a hacer con Python. Entonces, definición y ejemplos de bases. Entonces, la definición 1 es que, dado un conjunto finito de vectores, B1, B2 hasta Bn, es base para un espacio vectorial si él es linealmente independiente y es un generador de todo el espacio. Si es linealmente independiente y generador, es base. Eso es por definición. Entonces tenemos que aprendernos la definición de donde parte, la definición de la noción, y luego diferenciarlo de los resultados, inferencias o teoremas que de esa definición se desprenden. Y de otros ejemplos. Entonces ahora vamos a ver que, miren que E1, el vector 1, 0, y E2, el vector 0, 1, son un ejemplo de base para R2. Eso es una base canónica. Yo quisiera como estos dos vectores representárselos acá. Entonces aquí también se los voy a dejar representados acá porque siempre me gusta que tengan de esos vectores que son base para R2, que los puedan ver. Me generó unas líneas que no quería. Aquí le damos doble clic y aquí le voy a decir que me represente con Matplotlib. Después de esto que le hemos pedido, este código que le hemos pedido para el inicio de la clase, acá, en la parte, antes del contenido, aquí, y corrámoslo para que veamos cómo nos queda esta presentación para el inicio de la clase, la presentación interactiva. Mírenlo acá. Entonces ahora sí, si mueves el deslizador a n igual 0, ves la función constante 1. Y si mueves a 1, ves la identidad. Si mueves a 2, ves la parábola. Si mueves a 3, ves la S que pues, es el gráfico de x3, de la función x3. Así ves entonces esa representación de una base para el espacio P3. Entonces ese comentario que él dejaba ahí, lo ponemos acá. Aunque la expresión matemática no la va a pasar. Entonces acá lo vamos a poner en línea de texto. Y le dice base estándar aquí, entre signo de dólar. Y entonces van a ser, esa base estándar tiene al 1, a la función x, a la función x a la 2 y a x a la 3. Ya todo esto no. Entonces ven que cuando pegamos expresiones matemáticas él no las trae bien. Entonces base estándar, esa va a ser la base estándar. Aquí cerramos backslash
cerrar llave. Entonces base estándar de, entonces le decimos de qué espacio, que es P3. Le ponemos elegante, matdb P sub 3, que es el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces aquí ya tenemos eso mejor editado. Aquí le quedó faltando matdb, bueno, aquí matdb, vamos a ver que yo no le veo como, sí, es que me falta aquí el signo de dólar de cierre. Y ahora sí. Entonces ahora sí nos queda, y esta otra P que quedó sobrando por aquí, la quitamos. Bueno, entonces estábamos ya después del contenido, de los objetivos y la introducción, y ya hemos definido qué es la noción de base. Y estamos viendo un ejemplo. Y queremos este ejemplo que le aparezca al estudiante representado. Entonces si le doy una base canónica para R2 que le pueda ver en este entorno representado, en este entorno integrado, entonces ahora le decimos ahora represéntame con matplotlib a, y le ponemos control V a los vectores E1 y E2 que son base para R2, entonces para el plano. Entonces aquí nos habla que esa es la base canónica, y como se ven que son dos flechitas, una vertical y otra que tira hacia la derecha, y que tienen longitud 1. Entonces son vectores ortogonales que tienen longitud 1. Entonces aquí los ponemos, el código, lo corremos, y miren acá, entonces aquí está E1, este vector de longitud 1, y este vector E2 también de longitud 1, perpendiculares. Esos son geométricamente, esas son la base de todo, una base, la base canónica de R2. Y aquí ya la base canónica de R3. Entonces, como también dejárselas acá, pero con plot. Entonces aquí le va a pedir que me deje, por ejemplo, entonces la base canónica para R3. Estamos aquí en los ejemplos, en esta partecita de los ejemplos. Entonces vamos a pedirle que nos deje también ahora, entonces ahora represéntame con matplotlib a, entonces aquí los vectores E1, E2, E3, bueno, presentando los ejes coordenados y qué más. Bueno, pero no lo haga con matplotlib sino con plotly para poder que el estudiante lo pueda mover. Un plotly que nos permite que el gráfico sea interactivo. Entonces aquí ya queda, él ya nos lo genera, y así todo nos queda más representadito para que el estudiante pueda tener una representación geométrica de los objetos que se le está presentando. En este caso, ejemplos de base. Entonces tenemos la base canónica de R2 y estamos representando la base canónica de R3. Entonces aquí él nos presenta y pegamos eso en esta línea de código, y él aquí nos grafica. Aquí le quedó incompleto. Aquí vamos a ver qué pasó. Sí, fue que aquí, vamos a ver si hay un problemita acá. Bueno, aquí, híjole, saltó demasiado. Aquí estamos en así, y estamos en control V. Vamos a ver si ahora sí. Donde faltaba todavía crearlo. Y miren que hay los ejes coordenados rojo, verde, azul. Bueno, y los vectores, en realidad, los vectores son los puntos. No los trazo como segmento orientado, es decir, segmento con inicio en el origen y una flecha. No lo interpreto así. Vamos a ver si así me queda bien. Entonces así, los ejes coordenados los puso punteaditos, son positivo, chiquitico, y el vector rojo es el vector 0, 1, 0, el vector azul es el vector 1, 0, 0, y este es el vector 0, 0, 1, base canónica de R3. Yo le voy a pedir esto entonces que me lo deje como segmento orientado,
con flechas. Entonces vamos a pedirle que no lo corrija. Entonces corrígeme este código para que los vectores en su punto final tengan flecha. Y bueno, yo creo que eso ya está bien, queda bien representado. Así, desde ahí no lo mejora. Y vamos a seguir con la lectura. Enseguida traemos este otro para acá. Dentro de la lectura ya vimos entonces dos ejemplos. La base canónica de R2, los vectores 1, 0 y 0, 1. Apréndeselos siempre para todo el curso. Y la base canónica para R3, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. El 1 va moviéndose en las tres posiciones para R3. Y ya tenemos, ya para Rn, generalizando, la base canónica para Rn tiene n vectores desde 1 hasta n, y siempre el 1 va moviéndose. Entonces 1 y todo lo demás 0. Entonces son vectores de n componentes, donde todas son 0 excepto la primera para E1. Luego el 1 está en la segunda y todo lo demás es 0 en las n componentes. Luego se va hasta el iésimo vector, en el que la iésima posición tiene un 1 y todo 0, hasta el vector n, en el que la última componente de él es 1, 1 y todo 0. La base canónica de Rn. Entonces, así ya tenemos tres ejemplos de bases, una para R2, una para R3 y otra para Rn. Y aquí nos dice que cada uno de estos conjuntos recibe el nombre de base natural, estándar o canónica para R2, R3 y Rn respectivamente. Y ya sabemos que todo conjunto de n vectores Li en Rn genera Rn. Eso lo vimos entonces en el módulo 4. El que si tengo n vectores Li en Rn, entonces tengo un generador de todo Rn. Entonces el número de vectores y la independencia lineal determina si genera o no a todo el espacio. Y por lo tanto, todo conjunto de n vectores Li en Rn es base de Rn. Entonces, ¿por qué ser base necesita ser que sea Li genera? Ya que tenemos n vectores Li que generan, entonces ya tenemos una base para Rn. Entonces, cada vez que tengamos n vectores Li en Rn, eso ya es una base para Rn. Es decir, genera, es decir, además de ser Li, genera. El otro ejemplo es Pn. Pn es elegante, es el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n. Y una base estándar para ellos es la base que tiene a las potencias de x desde la potencia de x a la 0, que es un 1, hasta la potencia de x a la n. Entonces tiene n más 1 elementos. N más 1 elementos, entonces como esta base tiene n más 1 elementos, la dimensión de Pn es n más 1. Y n meso 2, 2, que son las matrices de entradas reales cuadradas de orden 2×2, pues las matrices, esta 1, 2, 3 y 4, en la que el 1 se va moviendo por todas las posiciones, es también una base canónica para este espacio vectorial M2, 2, para este espacio vectorial de matrices. Y esta base pues tiene 4 elementos, por lo tanto la dimensión de M2, 2 es 2×2, que es 4. Es decir, el producto de los órdenes de las matrices en este espacio es la dimensión del espacio. Ahora en el cuarto ejemplo es este conjunto pi mayúscula de las tripletas x y z que cumplen esta ecuación cartesiana de un plano. Recuerden que cada vez que tengamos una ecuación de la forma ax más by más cz igual más d igual 0, tendremos un plano. Y si ese d es 0, tenemos un plano que pasa por el origen. Entonces esto es un plano que pasa por el origen, y eso siempre que pase por el origen del plano va a ser subespacio de R3. Entonces, aquí lo que van a hacer es, para ese plano, determinar una base. Entonces, para ese plano, pues, todos los x, y, z que pertenecen al plano, o sea, todas las tripletas de x y z que pertenecen al plano, satisfacen la condición, despejando z, de que la tercera componente es menos 3 veces la primera más 2 veces la segunda. Entonces, aquí ya generó una condición para la tercera componente en términos de las dos primeras componentes de cada tripleta en este conjunto pi. Entonces, así, todos los vectores de pi tienen la forma xy, y la tercera es menos 3 veces
la primera componente más 2 veces la segunda. Esa es la forma general. Entonces, siendo x y y valores cualquiera. Entonces así, este vector general lo puedo descomponer como x veces 1, 0, menos 3 más y veces 0, 1, 2. Sí, porque mire que si sumo esto me queda x por este me da x más 0 me da x. X por 0 más y por 1 me da y. Y x por menos 3 más 2y me da esta tercera componente. Entonces así, este vector general lo descompuse como la combinación lineal de los vectores 1, 0, menos 3 y 0, 1, 2. Esos dos vectores van a ser la base del plano. Lo que muestra que estos dos vectores generan a pi, porque todo vector del plano, este que está a la izquierda, es combinación lineal de estos dos vectores. Entonces ellos generan a este, y como son no paralelos, entonces son LI. Entonces, como son LI y generan, ellos son una base para pi. Entonces, así decimos, entonces, este conjunto de dos vectores es una base para pi. Este procedimiento debes aprenderte. Te doy una ecuación cartesiana de un plano que pasa por el origen. Y realiza este procedimiento para llegar a la base para ese plano. Ese es un procedimiento o algoritmo que debemos de aprender. También te tengo la representación de él, pero entonces aquí recuerde que estamos esperando una representación mejorada de este. Es este y le vamos a cambiar, vamos a ponerle otra línea de código, corremos este y corremos este y aquí le voy a agregar, mire que aquí ya me quedó con flechas, mucho mejor, y aquí ya tenemos los tres vectores unitarios, uno en la dirección de x, la dirección de x es este eje x naranja. Bueno, entonces aquí miremos que z es vertical y aquí el azulito es E1 que está en la dirección del eje semieje positivo de las x. El verde es E2 y el naranja es E3. Y así usted puede ver que x es el eje que está saliendo de la hoja para acá. El verde es el que va hacia la derecha y el naranja va hacia arriba. Así tenemos E1 el azul, E2 el verde y E3 el naranja. Así nos queda una mejor representación de esa base canónica en R3. Y ya borramos esta. Y hay una cosa que yo le agrego siempre a esos gráficos, y es que yo les tengo que en el video el estudiante pueda tener, pues aquí con fig.write write image, escribir la imagen. Uno le dice dónde quiere guardar esa imagen. Yo siempre le digo que me la guarde en descargas. Entonces aquí le pongo en descargas, poniéndole el nombre del archivo. La estación PNG me gusta a mí, entonces ¿este qué es? Representación base para, bueno, pero base canónica, bueno, pues pongámosle R3.png. Así cuando lo corre ya esa imagen me queda en descargas y yo ya la agrego al video. Y ahora, después de ver todos estos ejemplos, ya y determinar la base para el plano, bueno, te tengo que mostrar ese plano y los vectores que se determinaron que lo generan, representados geométricamente. Entonces acá, aquí está el procedimiento. Bueno, aquí me quedó faltando que para ese nos quede esa representación. Aquí lo estoy pasando todo el texto, que nos quede así. Entonces aquí voy a dejarte la línea para representar el plano y los vectores base de él. Entonces aquí se lo voy a representar, y en el video, en el tercero, que es sobre cómo utilizar
aprender esto con Python, pues entonces lo vas a tener. Pues aquí siempre voy a completarles esa parte. Aquí he llegado hasta esto, tiene la forma, y siendo que x y son valores arbitrarios, bueno, aquí ya lo va a describir el vector general que pertenece al plano como combinación lineal de dos vectores fijos. Entonces acá ponemos esto y ponemos este control C para acá, y él es igual a x veces Begin P matrix. Este código hace que, y se lo afianzaré mucho, en P matrix, este entorno es para que escribas matrices delimitadas con paréntesis. En este caso una matriz, mejor un vector columna. X veces un vector, y aquí control C menor, más y veces otro vector. ¿Y cuáles vectores eran? Eran los vectores 1, 0, menos 3, 1, 0, W, que es para cambio de línea, y menos 3. Y el otro era el vector 0, 1, 2. Entonces aquí 0, 1, 2. Entonces así ya nos quedan esos dos vectores, y yo ya le puedo decir que me representa esos dos vectores, y te lo voy a dejar aquí representado para el próximo video. Y ahora veamos dentro de la teoría las propiedades de las bases. Entonces el teorema 1 nos dice que si tengo B1, B2 hasta Bn, un conjunto de vectores, y si este conjunto de vectores es una base para un espacio vectorial V, y si B pequeña pertenece a ese espacio vectorial B, entonces existe un único conjunto de escalares tal que B se deja escribir como combinación lineal de los de la base. Entonces esto es muy bueno porque si yo tengo una base, pues él es un generador, y ser generador es que todo vector del espacio se debe escribir como combinación lineal del conjunto, pero hemos visto que esa combinación lineal puede no ser única. Pues en el caso de las bases es única. Esa combinación lineal, o sea, los escalares que forman esa combinación lineal, ese C1, C2 hasta Cn, van a ser únicos. Eso es muy bueno porque las bases generan una representación de cada vector del espacio de manera única como combinación lineal de los elementos de la base. Aquí está la demostración. En esa parte no nos vamos a centrar en este curso en ser demostrativos, sino ser muy mayoritariamente muy ejemplificadores y experimentadores de la teoría, y creativos con la teoría para cómo aplicar la ingeniería agropecuaria. Ahora, aquí nos deja él como una pregunta, bueno, nos pregunta aquí que ¿contienen todas las bases de un espacio vectorial el mismo número de vectores? El siguiente teorema nos da la respuesta. Entonces es que sí, todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores. Entonces aquí entonces acá voy a ponerle esa introducción después de esta primera propiedad. Le voy a poner un texto que ambienta la entrada del teorema 2. Entonces acá el teorema 2 nos dice que si tengo 1, U2 hasta UM, M vectores, y B1, B2 hasta Bn, N vectores, y ambos son bases del mismo espacio B, entonces el número de vectores en este primer conjunto, M, tiene que ser igual al número de vectores en este segundo conjunto. Queriendo decir, todas las bases del mismo espacio tienen que tener el mismo número de elementos. Entonces ese teorema ya no lo establece, y eso hace, no lo vamos a fijar en la demostración, y eso hace que podamos definir el concepto de dimensión de un espacio como el número de elementos de cualquiera de sus bases, porque cualquiera de sus bases tiene el mismo número de elementos. Entonces la definición 2 nos dice: la dimensión de un espacio vectorial no nulo
es el número de vectores en una de sus bases. Y el conjunto que tiene el vector 0, que es el espacio vectorial trivial, ese conjunto en sí mismo es LD. Entonces a este le vamos a decir que es un espacio vectorial y que su dimensión va a ser 0. Entonces la dimensión de este espacio vectorial es 0, porque en realidad no tiene una base. No tiene una base, entonces, porque no tiene un conjunto LI que lo genere. Nada. Porque ya vimos que todo conjunto que tenga el 0 ya es LD. Entonces, cuando la base de un espacio vectorial B es un conjunto finito de vectores, se dice que B es de dimensión finita. En este curso nos centraremos en los espacios de dimensión finita. Sin embargo, existen muchos espacios vectoriales para los cuales no hay base con un número finito de vectores. Entonces, hay espacios con bases infinitas. Esos espacios son de dimensión infinita. Por ejemplo, el espacio vectorial P de todos los polinomios, el de todos los polinomios, de todos los grados, es un espacio de dimensión infinita, de todos los polinomios del espacio. Y C sub AB, el espacio de las funciones continuas, todas definidas o de dominio el intervalo cerrado AB. Ese espacio es también de dimensión infinita. Ese también te voy a generar una representación de él. Entonces, gráfica del espacio P, de los polinomios, y del espacio de las funciones continuas. Entonces te voy a dejar como representaciones de él para que los puedas ver. Entonces aquí, en estos ejemplos, vamos a ver, aquí hemos visto en esta parte, así en este, cuando la base de un espacio vectorial, V, es un conjunto finito de vectores, se dice que ese espacio vectorial V es de dimensión finita. Partamos aquí. Sin embargo, existen muchos espacios vectoriales para los cuales no hay una base con un número finito de vectores. Esos espacios son de dimensión infinita. Por ejemplo, el espacio vectorial P. Entonces aquí le vamos a poner mat de B para que nos escriba la B muy elegante. Y delimitamos eso entre signo de dólar. Se nos va a poner la P elegante. De todos los polinomios y el espacio, ahora, y el otro es el espacio C, mayúscula, entre corchetes A, B, que son el espacio de las funciones continuas, pero definidas en un intervalo cerrado. ¿Cuál? Intervalo cerrado AB. Ese también es un espacio de dimensión infinita. Entonces, este es el espacio C sub AB de las funciones continuas en el intervalo A, B. Y aquí cerramos. Esta parte la borramos. Entonces así nos habla de que hay espacios de dimensión infinita y hay espacios de dimensión infinita y nos dio ejemplos. Nos dio dos ejemplos de espacios de dimensión infinita. Y la dimensión de B la vamos a denotar con dim de B. Y ejemplos. Entonces aquí tenemos que la dimensión de Rn va a ser n, es decir, que cualquier base de Rn tiene n vectores. Y que la dimensión de Pn es n más 1, como hemos dicho antes, y que la dimensión del espacio de las matrices de entradas reales de orden m por n es m por n, el producto del número de filas por el número de columnas. Así como vimos ahorita en el meso 2 por 2, el meso 2, que su dimensión era 4, 2 por 2. Es decir, el producto del número de filas por el producto del número de columnas de una matriz en espacio vectorial a la que ella pertenezca es el producto del número de filas por el número de columnas de esa matriz. Entonces aquí, este también lo dejamos como ejemplo, un ejemplo 6. También tenemos que agregarlo acá en la teoría, es ejemplo 6. Y aquí lo completaré la edición en lenguaje LaTeX porque es una expresión matemática. Entonces cada vez que tú pegas de un PDF una expresión matemática, vas a tener que corregir porque no pega bien las expresiones matemáticas, escribiendo esas expresiones matemáticas entre signo de dólar. Yo también te voy a generar una clasecita, una introduccióncita sobre LaTeX para álgebra lineal. Entonces lo voy a llamar así. Lo voy a poner aquí en documentos dentro de nuestro curso, el diseño
de este curso. Entonces aquí en las clases según Clara Elena Mejía, porque también tenemos clases según Grossman. Entonces en clases según Clara Elena Mejía, en los que vemos 5 capítulos, en el capítulo 1, inicialmente, que tiene 7 módulos, bueno, pues vamos a, yo creo que se lo voy a poner, vamos a ver si en el programa, pues arrancar siempre acá con un módulo 0, que sea el que tenga los elementos introductorios para el curso. Entonces, 0 módulo en el que vamos a tener aquí, yo voy a ir a clases, al formato de clase. Con este formato general diseñamos todas las clases del curso y en el módulo 0 ponemos LaTeX para álgebra lineal. Entonces aquí este va a ser el cuaderno llamado LaTeX para edición de expresión de matemáticas para linear algebra, para álgebra lineal. Ese es lo primero que vamos a ver, probablemente lo vamos a poner con 0. Después también lo de Python para álgebra lineal. Necesita generar cuadernos que te introduzcan a todo lo que vamos a necesitar en este curso, que empieza, si Dios quiere, el martes, aquí lo vamos a ver, el martes 10 de febrero. 10 de febrero. Entonces hasta aquí hemos leído hasta los ejemplos de dimensiones de ciertos espacios vectoriales de dimensión finita, como es Rn, Pn y M sub m, n. Ahora, el teorema 3 nos dice que si la dimensión de un espacio V es n y tengo un conjunto de m vectores que es Li, entonces ese m, el número de vectores de ese conjunto, tiene que perder con n. Porque si ese espacio es de dimensión n, entonces toda base tiene n elementos y Li. Y recordemos que si yo tengo más vectores que la dimensión en un conjunto, ese conjunto va a ser Ld. Entonces, para que este conjunto sea Li, no puede superar su cardinalidad o número de elementos, no puede superar a la de la dimensión. Entonces, esta parte de justificar, yo siempre te la voy a pedir. Y aquí también nos pone este comentario, vamos a ver si aquí nos quedó ese en el teorema 3, el comentario, también ponerlo acá. Y es que también y leemos la justificación. Entonces, aquí, si la dimensión de B es n y tengo B1, B sub 2, L dots de puntos y L de low, o sea, de puntos abajo, no centrados, y B sub M vectores, ¿cierto? M vectores de aquí es uso 1, me lo estás denotando con pero no tiene problema acá, que lo denota con no con B. Es un conjunto de Li de M vectores de B. Es un conjunto Li de M vectores de B. Entonces ese M tiene que perder L de Q con N, que es la dimensión de B. Entonces aquí yo te pongo como tarea construir la justificación. Entonces aquí construir una justificación, un razonamiento razonable. Entonces aquí como tarea redactar una justificación fundamentada. Eso es desarrollar pensamiento crítico, la capacidad de resolver de manera fundamentada un problema. Entonces aquí ya nos genera en esta lectura, y aquí ya entramos al teorema 4, y es que si yo tengo H, que es un subespacio de un espacio vectorial B de dimensión finita, entonces la dimensión de H no puede superar a la dimensión de B, siempre tiene que ser menor o igual a la dimensión de B, no la puede superar. Entonces
Entonces aquí también está la demostración, nos vamos a entrar en ella y ahora los ejemplos. Ejemplos, en P de 0, 1, ya esos son los polinomios de todos los grados, definidos en solo en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, ese es el conjunto de los polinomios definidos en el intervalo 0, 1. Como todo polinomio es una función continua, entonces P de 0, 1 está contenido en el conjunto de las funciones continuas definidas en 0, 1. Todo polinomio es una función continua. Funciones continuas en el intervalo 0, 1. Y si 0, 1 fuese de dimensión finita, entonces P de 0, 1 tendría dimensión finita. Pero no existe un conjunto finito de polinomios que genere a P de 0, 1. Luego C de 0, 1 es de dimensión infinita. Entonces, si la dimensión de P de 0, 1, que es el subconjunto, es infinita, obligatoriamente el espacio vectorial que lo contiene también tiene dimensión infinita, porque la dimensión de un subespacio siempre es menor o igual que la dimensión del espacio. Entonces así, todo espacio vectorial que contenga un subespacio de dimensión infinita es de dimensión infinita. Creo que esa ya la dejamos aquí también. Creo que sí. Aquí teorema 4. Se ha hecho un subespacio de un espacio vectorial B de dimensión finita. Entonces, aquí falta es la dimensión de H es menor o igual que la dimensión de V, y cierra signo de dólar. Y aquí, y ahora sí, ya nos quedó él, y acá le agregamos un comentario que él tiene de ese teorema 4. Entonces ese teorema 4, bueno, de ese teorema 4 que tiene la demostración, luego viene el ejemplo 8, entonces el ejemplo 8, aquí todo espacio vectorial que contenga un subespacio de dimensión infinita es de dimensión infinita, y ya viene el ejemplo 9. Ese ejemplo 9 es ya con las matrices. Si A es una matriz de M por N, M filas, N columnas, y ese es el conjunto de los X que pertenecen a Rn, tales que A por SX da 0, es decir, todos los vectores que anulan a A, es decir, todos los vectores que multiplicados por A dan el vector 0. Eso lo vamos a llamar después espacio nulo de la matriz A. Son todos los vectores que multiplicados por A da 0. Todos los vectores que multiplicados por A da 0. Entonces, aquí le dicen en este ejemplo que se suponga que x1 está en S y que x2 está en S. Es decir, son dos vectores que anulan a la matriz A. Entonces, A por x1 más x2, como el producto matricial distribuye, eso da a x1 más a x2, que da 0 más 0 igual 0. Es decir, ese conjunto S es cerrado bajo suma. Si cojo dos elementos en él y los sumo, pues la suma también está en el conjunto, porque la suma también satisface la condición del conjunto, ser un vector que anula a A. Y todo múltiplo escalar, A por alfa de x1, da, como en ese producto matricial yo puedo sacar el escalar, entonces de aquí se me deriva que A por alfa de x1 también da 0, es decir, que alfa de x1, o sea, el múltiplo escalar de x1, también pertenece a S, es decir, que S es un conjunto cerrado bajo suma y cerrado bajo multiplicación por escalar. Luego, por criterio de subespacio, que hemos visto en, creo que en el módulo 2, sí, en el módulo 2 que vimos subespacios vectoriales, en el módulo 1 vimos espacios vectoriales, entonces ya sí con eso, ese es subespacio vectorial del espacio de las matrices de orden M por N. Entonces así, ese es un subespacio vectorial de... ese es, como es un subconjunto de Rn, es un subespacio de Rn. Y la dimensión entonces de S tiene que ser menor o igual que N. A ese se le llama espacio solución del sistema homogéneo X igual 0 o núcleo de la matriz A. También se le va a llamar núcleo de la matriz A o el espacio nulo de la matriz A. El espacio nulo de la matriz A. Entonces esto va a ser muy importante para nosotros. Este espacio. Entonces aquí también vamos a mejorar esa edición. Este es S igual a. Aquí le ponemos el backslash para que el delimitador nos funcione. Y vamos a definir este conjunto. Entonces es el conjunto de todos los X en Rn. X en matbb Rn. Rn tales que, entonces aquí le ponemos con dos puntos también, tales que A por ese X da el vector 0.
Entonces ahora sí, ya aquí 12 de un espacio enter, aquí bajamos y aquí ya sigue con la argumentación para mostrar de que es un subespacio vectorial de Rn. Luego su dimensión tiene que ser menor o igual que la dimensión de Rn por el criterio anterior. Y ahora veamos en 10, el ejemplo 10. Entonces aquí le piden que determine una base para el espacio de solución del sistema homogéneo. Entonces, cuando tengas un sistema homogéneo, recuerdan que un sistema lineal homogéneo es aquel sistema en el que el vector de término independiente es cero. Es decir, son ecuaciones lineales igualadas a cero, en el que los demás términos son funciones de x, y z. Entonces, vamos a encontrar el espacio de solución. Entonces, aquí con Gauss-Jordan, que lo vamos a recordar siempre para este curso, vamos a encontrar estas tres ecuaciones paramétricas. Es decir, x, y, z van a depender de z. Esas tres ecuaciones paramétricas me van a permitir ver de que, en definitiva, todos los x, y, z del espacio de solución de este sistema son múltiplos de menos 2, menos 3, 1, de este vector menos 2, menos 3, 1. Por lo tanto, entonces, ese vector, que un vector no es un vector, es un conjunto LI, es entonces una base para el espacio de solución de este sistema homogéneo. Entonces, aquí ya nos vamos a que un conjunto de vectores en un espacio vectorial B es una base para B si genera A, B y es LI. Ahora, si se sabe que la dimensión del espacio es n, basta verificar una de las dos condiciones. Entonces, si usted ya tiene que el espacio vectorial la dimensión del espacio vectorial es n, entonces si tiene un conjunto LI con n vectores, ya él genera. Y si tiene un conjunto que genera y tiene n vectores, ya es LI. Entonces, eso hace que se faciliten los procesos de determinar independencia lineal y generación. De este teorema, si ves un espacio vectorial de dimensión n y S sea un conjunto de n vectores, B1, B2 hasta Bn, un conjunto de vectores de n vectores en B, entonces, si ese es LI, es base. Y si ese genera, entonces es base. Es decir, que determinar qué es base es muy fácil si sabemos la dimensión del espacio y si ese conjunto tiene n elementos o el mismo número de elementos que la dimensión del espacio. El teorema 6 es, si ese es un conjunto LI de vectores en un espacio vectorial B de dimensión finita, entonces existe una base B para B que contiene a S. Es decir, miremoslo bien, si ese es un conjunto LI de vectores en un espacio vectorial B de dimensión finita, entonces debe haber una base de ese espacio que contiene a S. Entonces cada vez que usted tenga un conjunto LI, eso le permite como a ese conjunto LI completarlo para construir una base para todo el espacio. Siempre a todo conjunto LI lo podemos completar para construir una base para todo el espacio. Entonces, este teorema nos dice que un conjunto LI de vectores en un espacio vectorial B se puede extender hasta construir una base para B. Ahora, veamos el problema de la base que hemos mencionado en los objetivos. Este problema puede presentarse en una de dos formas. El primer problema es construir una base para B tomando los vectores de B. Entonces, ¿cómo construir una base para un espacio tomando vectores de B? Si puede escoger un conjunto de vectores que genere a B, puede eliminar los vectores LD, si los hay, y obtener una base para B. Entonces, el problema entonces de la base es cómo construir una base a partir de un espacio vectorial. Bueno, de un espacio vectorial. Entonces, pues simplemente tome un conjunto de vectores. Voy a escoger un conjunto de vectores que genere a todo el espacio e ir eliminando los que están en términos de los demás para tener finalmente una base para B. Y otro es, dado un conjunto S de vectores de B, construir una base de B añadiendo o eliminando algunos vectores de S o en ambas cosas. Entonces aquí ya nos habla de que si tengo un conjunto S de vectores, ese conjunto S lo puedo extender o puedo reducir hasta construir una base para el espacio. Y en este caso ya ese es un conjunto de vectores, no tiene que ser LI o no. Entonces el problema de la base es en realidad un problema de búsqueda de bases para los espacios vectoriales. Es decir, búsqueda de ese conjunto mínimo que me permite
escribir todos los vectores del espacio en términos de ellos solitos. Ahora, si S genera AB, se procede como en el caso anterior. Si no, se aumenta S hasta obtener un generador y luego se procede como en el caso anterior. Entonces aquí nos muestra un ejemplo. Si tengo S como un conjunto de dos vectores en R3, entonces como la dimensión de R3 es 3, entonces esta base, este conjunto, si muestro que es LI, porque nada más muestro que sean no paralelos, entonces no tengo sino que completar o hallar un nuevo vector para completar una base para R3. Entonces aquí miren que como R3 tiene dimensión 3, la base de R3 debe tener 3 vectores y el conjunto de ese es LI porque son vectores no paralelos. Ninguno de ellos, los dos, es múltiplo escalar del otro. Luego hace falta añadir un vector que no esté en el generado de S. Entonces, hallamos primero el generado de S y tomamos a alguien que no esté ahí. Entonces, el generado de S son todos los X, tales que X es combinación lineal de esos dos. Y bueno, pues lo reescribes bien. Y si B es un vector de coordenadas de componentes x1, x2, x3 perteneciente a S, entonces él tiene que satisfacer que su primera componente es A, su segunda componente es menos A más B y su tercera componente es A menos B para algún A y B reales. Entonces, por lo tanto, si resolvemos el sistema, porque esto lo podemos escribir, este sistema lo podemos escribir, la matriz de coeficientes es el vector de términos independientes, llegamos a este sistema, a esta forma escalonada reducida, y para que esta forma escalonada reducida represente un sistema con solución, si estos dos componentes son 0, estas son necesariamente 0. Esta es la condición que me permite determinar cómo son los vectores que pertenecen al espacio generado de S. Entonces, así, de esta condición, que se resume en que x3 más x2 debe dar 0, entonces nos lleva a concluir que si B está en el generado de S, entonces la suma entre la segunda componente y la tercera, esa suma entre la segunda y tercera componente tiene que dar 0. Entonces el B que buscamos tiene que simplemente no satisfacer esa condición. Entonces tomamos uno en el que la suma de la segunda y la tercera componente no sean 0, pues tomamos B igual a 0, 1, 0, porque la suma de 1 más 0 no da 0. Y así tomamos un elemento que no esté en S, y así ya la base queda completada. Entonces la base queda los vectores que ya tenía y el vector que le acabo de agregar. Entonces así obtuvo una base para el espacio vectorial B. Aquí tiene otra forma, y es que si B es de coordenadas x1, x2, x3, es tal que este conjunto, con él, los vectores que tenía y él, fuera LD, entonces el determinante de esta matriz formada por cuyas filas son estos vectores debería ser 0, porque un conjunto LD de vectores de R3, un conjunto LD de 3 vectores en R3 será LD si el determinante de la matriz formada por ellos, la matriz cuadrada formada por ellos, es 0. Es así, llegamos otra vez calculamos ese determinante y nos llega otra vez a la condición de que x3 más x2 tiene que dar 0. Luego, para que el conjunto sea LI, lo que se requiere es que x3 más x2 no sea 0 para que no esté en el generado de estos dos. O para que no cumpla, porque aquí nos dio que ese determinante es 0 si x3 más x2 da 0. Entonces, para que no sea 0, x3 más x2, ese determinante, x3 más x2 debe ser diferente de 0. Y así coges un vector cualquiera que la segunda y tercera componente deben 0. Y así tendrás el vector que debes de poner acá para completar una base para R3. Así entonces completamos una base a partir de un conjunto de una primera forma, hallando el espacio generado con Gauss-Jordan o utilizando el criterio de que
Un conjunto SLD, sí, solo sí, un conjunto de n vectores de Rn, en este caso de 3 vectores de R3, SLD, sí, solo si el determinante de la matriz formada por esos vectores es 0. Y ya aquí vienen los ejercicios del módulo 5, son 28. Yo siempre te describo el primero y el último. En los primeros, de 1 a 4, hay que explicar mediante inspección. O observación. No tienes que hacer cálculos, sino solamente observando que los vectores no forman una base del espacio vectorial, para el espacio vectorial dado. Miren que aquí tenemos 3 vectores en R2, es decir, un número de vectores que supera la dimensión del espacio. Entonces eso ya es MD, por lo tanto ya no es base. Aquí tengo 3 vectores en R4, no es base porque para obtener una base de R4 tengo que tener 4 como mínimo. Y así. Entonces así puedes razonar con los demás. Y el último habla sobre elaborar una argumentación que justifique el teorema 6. Entonces aquí miren que vamos a trabajar mucho sobre justificar. Entonces vemos el teorema 6 que nos dice una justificación para el teorema 6. Teorema 6. Vamos a ver, teorema 5 y teorema 6. Justificar este. Si ese es un conjunto de ley de vectores en un espacio vectorial B de dimensión finita, entonces existe una base para B que contiene a S. Entonces, que justificar eso para ese hecho, porque eso siempre pasa, que teniendo un conjunto de ley yo puedo completarlo hasta obtener una base para el espacio, que eso es lo que lleva al problema de la base. Entonces esta es la primera lectura y miren que siempre me vamos refiriendo a este cuaderno que lo queremos editar totalmente porque en él vamos a tener la teoría y todas las representaciones gráficas y en él podemos hacer experimentaciones con los hechos que de álgebra lineal debemos de aprender para acceder a la ciencia de datos, entre otros saberes en ingeniería agropecuaria, y con esa ciencia de datos a aportar a la agricultura de precisión en nuestra región. Muchas gracias.